por Frank y Rosangre Beltrán. También traemos la ceniza para ellos y para todos los difuntos, los que están todas en esas listas largas que trajeron a ustedes hoy. Dios las conoce a todos. Dale a todos el descanso eterno. Descansen en paz. Ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias al Señor por este retiro. Nos está ayudando a sentirnos bien, por estar perdonando a todos, por pedir perdón a Dios, por perdonar a nosotros mismos y sentirnos reconciliados con Dios, con nosotros mismos y con todos nuestros seres queridos. Nos sentimos bien cuando perdonamos y nos reconciliamos. Te entregamos todas las intenciones que están en nuestros corazones y las intenciones y pedidos que están en la cesta del Divino Niño. Que todo se cumpla, Señor, tu santísima voluntad. De pie, por favor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo están siempre con ustedes. Y perdónanos, oh Señor, así como nosotros perdonamos a cuantos nos han ofendido y nos perdonamos a nosotros mismos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Antífona de entrada, Salmo 24. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Oración. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo y es Dios por todos los siglos de los siglos. Ven sentarse. Cantemos al Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra, a practicarla, a compartirla, a testimoniarla. Hoy, Espíritu Santo, te necesito. Creo que todos los que estamos aquí necesitamos un milagro del Espíritu Santo de Dios. Vamos a proclamarlo. Mentalmente proclamemos el milagro que cada quien estamos buscando, especialmente el milagro que yo estoy buscando para mi sobrino David. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo sanador. Espíritu Santo, dile cuánto lo necesitas. Te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Otra vez, Espíritu Santo, dile te necesito, cantemos te todos. necesito. Manda tu fuego, manda tu a mi fuego corazón, a mi corazón. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, todos, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu
Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza, Espíritu Tú Santo eres de mi Dios. ayuda. Ven a sanar, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. La ley fue dada por Dios a Moisés. Del libro del Éxodo 20:1-17. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo o abajo, en la tierra o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso ni te rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuerda de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día 7º es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el 7º descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie, hermanos, por favor, y cantemos. Vive en mí, Cristo, vive en mí. Vive en mí, Cristo, vive en mí. Vive en mí, Cristo, vive en mí. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Gloria a Dios, Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pues Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Alabado seas, oh Jesús, hablando en este Evangelio del templo de tu cuerpo y recordando a nosotros que también nuestro cuerpo es un templo también, templos de tu Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Que seamos, Señor, respetar siempre tu Espíritu Santo en nosotros, que nos guía, que nos aconseja, que nos ilumina y nos fortalece. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Te glorificamos ahora y siempre y por todos los siglos. Quien dice gloria a Dios.
Alabado sea el Señor. Hermanos, la enseñanza materia ahora es pasos para una espiritualidad sanadora. Pasos para una espiritualidad sanadora. ¿Cómo es? Y por lo tanto, los que puedan que tomen nota de esos pasos para lograr esa espiritualidad sanadora. Levanten su mano derecha, oremos por Evangeline, no enfrentar estos pasos para una espiritualidad sanadora. Ven, Espíritu Santo, dale a Evangeline la unción que necesita para transmitir esos pasos que tú siempre has puesto en su corazón hoy para nosotros, para que lo vivir siempre una espiritualidad sanadora, con tu Santo Espíritu todo siempre, Señor. Te damos gracias porque hoy vamos a aprender y a tomar nota para luego practicarlo. Y enseñarle a otros también, Señor, a practicar estos pasos para alcanzar una espiritualidad sanadora. Glorificamos ahora y siempre, bendito seas Espíritu Santo, completa tu esta oración, orando a Dios Padre en nosotros, con gemidos inefables, como está escrito en la Biblia en Romanos 8, 26 y 27. Avala y santala, siria alabala y alá. Dios te salve, oh María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Con esta enseñanza, recordaba ayer cuando mi hermano Edgar decía y hablaba de que cuando a San Pablo lo tumbaron del caballo. Y es que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, se habla de que San Pablo es tumbado. Y nosotros muchas veces tenemos que ser tumbados de la idea que tenemos en nuestra mente, tumbados de la imagen que tenemos en nuestra mente, para que justamente podamos tener ese encuentro cercano con Dios. ¿Y por qué tenemos que tener ese encuentro cercano con Dios? Porque a veces no entendemos con palabras suaves, sino que necesitamos que llegue Jesús como hizo en el Evangelio. Llegó Jesús al templo y llegó haciendo ¿qué? A ver, los que estaban atentos al Evangelio. Llegó tumbando, llegó quitando todo aquello que no debía estar en el templo, ¿sí o no? Pero resulta que ese templo es un templo de infraestructura. Dios ha querido que el templo donde Él quiere habitar es en tu corazón, es en tu alma. Y por eso Él también a nuestro templo tiene que llegar a tumbar todo aquello que le está quitando el lugar de Dios. Todo aquello que le esté quitando el lugar a Dios, todo aquello que esté perturbando el templo, lo tiene que quitar. Así que ese evangelio, proclámalo para tu vida. Proclámalo para tu vida para que Él llegue a tu corazón, a tu vida, a tu crecimiento, a todo lo que está en tu vida para que tumbe, quite todo lo que le está quitando el lugar a Dios. Cuando yo recibo la enseñanza, solamente leo las primeras líneas y ahí me estaba tumbando a mí, porque dice lo siguiente y se lo leo textualmente. Dice: cuando Dios ya no le queda otro remedio, permite el pecado y lo permite para llevar al hombre al conocimiento profundo de su debilidad y flaqueza. Es el último remedio y a veces se sirve Dios de él porque su fuerza se manifiesta mejor en la debilidad. Cuando yo leo esto, hermanos, pasa algo muy particular, porque el Señor hace años me permitió no solamente a mí, sino también a una hermana caer en un pecado mortal gravísimo. Y es porque a Él no le quedaba otro remedio que llevarnos hasta esa profundidad del pecado para nosotros, para nosotras, ambas. Tener
que clamar, que orar día tras día, noche tras noche. Y no era una oración estructurada, porque no, en ese momento no servía nada de lo que estábamos haciendo. De rodillas pasábamos, ella en sus batallas, yo en las mías, pasábamos días tras días clamando, porque la debilidad era grande, y Él lo permitió, porque a veces uno en el crecimiento, uno comienza como a quedarse en las áreas de los dones, de las capacidades, de las virtudes, como si esas proviniesen de mí, o sea, del yo, y no de Dios. Y entonces Dios nos quería tener ahí, en esa profunda debilidad, en el que cada hora, cada segundo y cada minuto era clamor. Era un clamor porque necesitábamos de Dios. Necesitamos de Dios para avanzar, para continuar. Y entonces Él nos quería, como decía el predicador. Cabe acotar que esta enseñanza es de un monje benedictino que reestructuró una abadía en Alemania. ¿Y saben para qué la reestructuró? Para atender a sacerdotes y religiosas en estado de crisis. Porque al servidor, al sacerdote, a la religiosa, por más de que estemos buscando de Dios, también entramos en esas crisis. Y bendito y alabado sea Dios por todos y cada uno de los santos que también estuvieron tan cerca de esas profundidades para poder compartir a nosotros eso que Dios o de donde Dios los sacó. Porque nuestro querido San Ignacio de Loyola pudo experimentar lo que era sentir tantas veces el deseo de quitarse la vida. Y lo comprendí cuando tuve hace 2 años la fractura de columna. Porque eran batallas tan internas que yo decía, Dios mío. Pero entonces continuemos, para no quedarnos en ellos. Fíjense que nos dice, en esa debilidad, ¿por qué lo permite Dios? Porque desvanece nuestras vanas ilusiones que hemos formado de nosotros mismos. Nosotros a veces conocemos a una persona y nos formamos un concepto, una apariencia, una percepción. Y eso no es verdad. Tenemos que conocer a la persona para saber si esa percepción o esos conocimientos son certeros. Pero eso no solamente pasa con la persona, eso también pasa con nosotros mismos. También nos formamos una imagen ilusoria de nosotros mismos. Y más cuando las vamos cimentando en capacidades que no nos pertenecen, sino que son simplemente gracias de Dios. Y ayer nuestra hermana Gretel nos hablaba de la culpa, porque la culpa llega a tener realmente un sentido de redención cuando es una culpa feliz. ¿Cómo es una culpa feliz? Cuando tú dices, tenía que llegar a ese punto en el que de verdad hubiese un profundo arrepentimiento, una profunda constricción, para que de lo más profundo yo pudiera decirle a Dios, necesito de ti, sin ti no soy nada. Y es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5. ¿Qué nos dice ahí el mismo Jesús? ¿Qué nos dice? Y a veces lo repetimos, pero no hacemos conciencia de ello. ¿Qué nos dice en el Evangelio? ¿Alguien lo encontró? Nos dice, el que permanece unido a mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que permanece unido a mí, ¿cuántas veces habremos de luchar para realmente permanecer unidos a él? Entonces,
el pecado es ese motorcito. En ese momento el pecado es ese motorcito que me va a impulsar a buscar ¿de quién? ¿De quién? Ay, no. ¿De quién van a buscar ustedes? Pero es que no solamente es de Dios, porque resulta que en ese momento mi hermana no hace mucho que se bajó, mi hermana Cielo, de buscar de mi Padre, ese Padre que me protege, de ese Espíritu Santo que me va a consolar, que me va a animar. Tengo que buscarlo, pero no como un Dios lejano, porque cuando a mí me pasa algo, lo confieso, inmediatamente al primero que le formo el pleito es a mi Padre. Porque desde que yo descubrí hace unos años, no recuerdo en qué año, que yo tenía un padre que me amaba profundamente, yo me volví una niña caprichosa. No una mujer, una niña caprichosa. Y entonces como soy niña caprichosa, ¿yo a quién le pido? A mi Padre. Padre, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito esto, y yo estoy en un plan de puro pedir. Porque lo reconozco, me volví una niña caprichosa y le pido. Pero le pido como esa niña que necesita de protección. Y sí formo pleito, porque nuestra relación es cercana. Pero para nada, en ese combate, ¿quién sale perdiendo? ¿Quién sale perdiendo? Señálese. Nosotros. Yo salgo perdiendo. ¿Por qué salgo perdiendo? Porque Dios sabe, y nos lo dice el Padre Vicente en todo momento, todo pasa por el bien del que nos ama. Todo pasa para nuestro bien. ¿Qué nos dice Grun en estas enseñanzas? Que la cuestión de la vida no está en reprimir. No reprimas. ¿Tienes problemas con esto? Ya sea la comida, la necesidad, el vestir, ya sea la parte afectiva. Lo que sea que estés atravesando, no lo reprimas. Entre más lo reprimes, el problema no se va a solventar. Tenemos que aceptarlo, dialogar con él, asumir y hacernos cargos de nuestra vida. Tanto así que muchas veces el Padre Vicente nos invita a hacernos oración de sanación, de liberación, pero también de hacernos oración de autosanación y de autoliberación, porque la batalla es constante y permanente. Porque podríamos en algún momento quizás interpretar ese pecado como una traición, como un reproche ante la vida. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿No los ha pasado a más de uno que está aquí como servidor? Si yo voy para la iglesia, si tengo misa diaria, si me confieso, si hago esto, si estoy aquí, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Pues dile a tu hermano que está a tu lado, no seas tan duro contigo mismo. No seamos duros con nosotros mismos, porque justamente, ¿qué nos quiere decir Dios? Que por más que lo intentemos en buscar la perfección, Dios se va a encargar de decirte, necesitas de mí. Y en ese camino de tratar de buscar la perfección, vas a pecar. ¿Vas a pecar? Vamos a pecar. Entonces no seamos tan duros con nosotros mismos. Porque esa parte del pecado, como una bendición, como esa parte que me permite acercarme a Dios, es el momento en que nos encontramos con Dios. Y podemos presentarnos sin máscaras, pobres, desnudos, sin apariencias, sin hacerme creer que soy fuerte, sin hacerme creer que soy aquel que sabe qué decisión tomar. Esa oportunidad que estamos frente al pecado, tenemos dos grandes bendiciones y depende de nosotros si las aprovechamos. En ese momento que realmente nos sentimos constrictos, es el momento que debo salir en busca de la confesión, es el momento en que yo tengo que pedirle a Dios que me ayude, y es en el momento en el que yo, sin apariencias, acepto mi cuota de responsabilidad.
mi cuota de responsabilidad. Porque la gracia no destruye nuestra naturaleza humana, sino que edifica, sino que perfecciona. Cuando Dios, hombre, Jesús, se hace verdadero hombre, Él experimenta toda nuestra humanidad en el dolor, en la alegría. Por eso en estos días, o hace unas semanas, había algo muy particular que estaba yo atravesando. Y yo decía, Dios mío, y lo he compartido en otros momentos y en otras oportunidades, en esto de querer agradar a Dios, mi alma, no yo, había aceptado todo cuanto viniese, sea bueno o malo. Todo lo había aceptado. Y como dice justamente la palabra, podrás recibir humillaciones, podrás recibir desprecios, ofensas, podrás recibir muchas cosas y todo lo vas a aceptar en silencio. Y espiritualmente eso es posible. Es posible aceptar todo eso espiritualmente. Todo lo malo que se te pueda venir a la mente, todo lo que has atravesado espiritualmente, lo puedes recibir en paz y en gozo. Pero cuando ya no es espiritualmente, sino que es humanamente, ese desprecio te hunde, esa humillación te entristece. Y así todas y cada una de las situaciones que hemos pasado en nuestro camino de servicio te hace vulnerable a un momento que tú dices, caes tan humano, tan pero tan humano, que no te das cuenta de lo que puedas estar haciendo como persona. En ese momento recuerdo que personas me decían, piensa en ti, piensa en tus necesidades, piensa en tus problemas, piensa en ti. Y yo, bueno, tardaba en pensar en mí y no pensaba en mí. Yo, bueno, ok. Cuando comienzo a pensar en mí, resulta que eso permitió un egoísmo, un ensimismamiento tan abrupto que se me olvidó la caridad. Y pensando en mí, tratando de pensar en mí, se me olvidó la caridad, se me olvidó la palabra y comencé a actuar tan humanamente como dice el Señor. Ojo por ojo, diente por diente. Así comencé a actuar. ¿Actué bien? No, no actué bien. Pero cuando el Señor me hace ver en lo que caí, fue por algo muy particular. Salí de mi herida, salí de mi situación y me coloqué en la posición del otro. Porque en nuestras situaciones y relaciones de perdón vemos solamente nuestra herida, lo que me están haciendo, lo que hizo mi esposo, lo que hizo mi hijo, lo que hizo mi madre, lo que hizo fulanito. Estoy en mi herida. Pero cuando salgo de mi herida y paso a la del otro, es que digo, Señor, pequé, como dice David, pequé y pequé solamente contra ti. Porque se me olvidó ver la necesidad de mi hermano. Pequé y lastimé al Espíritu Santo que está en mi hermano. Y en ese momento, el perdón que yo le estaba pidiendo a Dios era porque le fallé a Él. Le fallé a Él. Y era necesario que pasara eso. ¿Saben por qué era necesario que pasara eso? Porque resulta y acontece que en mi humanidad hay algo muy particular. Y les quiero preguntar, ¿han escuchado ustedes eso en casa que dice, si van a hacer las cosas, háganlas bien, si no, no las hagan? ¿Lo han escuchado? Ah, interesante. Ese esquema que hemos escuchado nos codifica para algo, para buscar una perfección. Y entonces cuando no entramos en esa perfección, cuando no lo hacemos bien, comenzamos a autoflagelarnos, a autorreprendernos y comenzamos a hacernos daño.
Y entonces, desde hace un buen tiempo, ejercito el que si no me salen las cosas bien, bueno, eso fue lo que pude. Eso fue lo que pude. Porque resulta que no me puedo intransigir a mí misma, me estoy violentando. Y a nosotros no se nos puede olvidar nuestra humanidad. Y si Jesús, siendo Dios hecho hombre, cae una primera vez, cae una segunda vez, cae una tercera vez, y lo podemos meditar cada vez que leamos o meditemos el Vía Crucis. Si eso le pasa a Dios, que me pase a mí, que te pase a ti, que nos pase a nosotros. No seamos duros con nosotros mismos, porque en esa humanidad podemos aprender que el otro también puede caer. Y eso nos va a permitir lo siguiente. Busquen por favor en su Biblia la siguiente cita. Juan 12. Juan capítulo 12, versículo 24, perdón. ¿Qué nos dice? Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Repito, os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Y en otras citas también vamos a conseguir alimento profundo de Dios. ¿Y por qué digo lo siguiente? Porque Dios, en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice: así pues, nada juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, que iluminará los escondrijos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca. ¿Por qué estas dos citas bíblicas? Por dos razones, y perdón que no las termine como se debe. ¿Por qué estas dos citas? Porque resulta que Dios nos hizo con un propósito. Todo nuestro carácter tiene un propósito. El carácter fuerte, la parte dócil, todo nuestro carácter, todo completo lo hizo Dios. Somos hechura de sus manos. Y si somos hechura de sus manos, tenemos un plan para ello. Y en nuestra debilidad, Él la quiere edificar. En nuestra debilidad, Él la quiere edificar. Y entonces ese problema que yo asumo que tengo yo, que no sé colocar límites, incluyéndoselo a Él, porque Él es un Dios caballeroso. No sé colocar límites. El problema no está en que la persona haga esto, que posiblemente le hemos excusado a Dios. El problema es que yo se lo permito. Entonces, si dejo de mirar lo que el otro está haciendo y comienzo a ver lo que está pasando dentro de mí, es que soy demasiado permisiva. Estoy hablando de mi debilidad, hermanos, no la de la gente, de la mía. Si se siente identificado, Dios se lo está poniendo. Entonces, ¿qué pasa? Hasta con Dios yo tengo que poner límites, porque si no, ¿en qué no me mete? ¿En qué paquete no me mete? Y no ve que tengo una condición humana, que me canso, que muchas cosas le puede pasar a uno. Si no lo entiende, hermano, hay algo muy importante que nos dice Santa Teresa, nuestra
Santa Teresa de Jesús. Cuando uno no entiende algo en un retiro, llegará el tiempo de entenderlo. Llegará el tiempo en que comprendamos y no nos preocupemos si no lo hacemos. Porque resulta que toda esa prueba que estoy atravesando necesita que pase. Necesitamos que pase todo aquello que nos hace a veces tan humanos. Porque en esa humanidad nos volvemos tan frágiles que no hacemos la voluntad de Dios. Es más, a todo el que pueda ser un profeta o un líder o un acompañante, a veces queremos caer en la complacencia del resto, en querer agradar a medio mundo. Y resulta que dejamos de agradar realmente a Dios. Porque de repente Dios nos está mandando a corregir, a exhortar. Y por querer complacer al hermano, dejamos de hacer la exhortación. Es como cuando el padre deja de corregir a su hijo y siempre lo complace, siempre lo consiente. Y después, ¿qué va a haber en su hijo a futuro? ¿Va a haber un hijo obediente? ¿Va a haber un hijo que pueda seguir instrucciones? ¿Va a haber un hijo que pueda estar en el medio de la sociedad? No, porque no lo preparamos para la vida. Entonces, nosotros tenemos que salir de esa complacencia. Cuando se nos habla de una espiritualidad que puede ser terapéutica, y el Padre dijo, copien todos los pasos que se puedan tener, hay algo muy particular. Porque en esa espiritualidad, para tratar de mantenernos sanos, para tratar de relacionarnos con Dios y con lo que ha creado, lo primero, anoten, no debe ser moralizadora. Y más bien mistagógica. ¿Por qué no moralizadora? Porque resulta y acontece que en ese de tratar de ser moralizadora, nos encerramos en tratar de cumplir leyes, normas, deberes. El padre dijo esto, se hace esto. Mi mamá dijo esto, se hace esto. Y está bien, estamos siendo obedientes, pero no hagamos las cosas por deber. Porque en efecto, no hay una espiritualidad sin vida moral. Pero la moral no puede ser lo que nos lleve a ser espirituales, sino que la espiritualidad nos lleve a tener una vida moral. Y me detengo aquí para explicar. Cuando en el Evangelio se dice, en la Sagradas Escrituras se dice que el sábado se debe guardar, y Jesús le dice, si hay una persona que está enferma, ¿no se le va a sanar? ¿No vas a ir a darle agua a tus bueyes? Esa es la ley que le está diciendo él, apártate de la ley. ¿Cuántas veces el Padre Vicente nos ha dicho que si tenemos un enfermo, debemos primero atender al enfermo antes de venir por ley a venir a la misa? ¿Lo hemos escuchado, sí o no? Entonces es cuando nos dice que la vida moral es una consecuencia de nuestra espiritualidad, pero no al revés. No que nosotros nos encajemos en un deber, en un hacer, en un cumplimiento, y me estoy apartando de la espiritualidad. ¿Qué de moral tenemos nosotros? Y me incluyo. Segundo, una espiritualidad liberadora y no asfixiante. ¿Por qué no asfixiante? Porque muchas veces en tratar de buscar la libertad de los hijos de Dios, nos podemos quedar en algo que sea muy exigente, muy destructivo y que pueda marginar o separar a la personalidad. Y aquí hay algo muy particular porque en momentos puedo decir que me he reconocido en esta parte de una espiritualidad liberadora y no asfixiante.
¿Qué pasa que cuando uno quiere un ideal de perfección, un ideal de que no hayan faltas, comenzamos a centrarnos tanto en nosotros que dejamos de ver el que está afuera? Y es que cuando realmente uno va creciendo en el espíritu, uno lo que recibe inmediatamente debería compartirlo, pidiéndole la gracia a Dios que lo reciba justamente de Dios, del Espíritu Santo. En ese cumplimiento del deber, nos podemos centrar tanto en un amor propio y puede generarse muchas sensaciones. Y aquí lo voy a leer, porque dice: estas personas padecen de continuos sentimientos de culpabilidad, con independencia de haber cometido faltas, angustias pequeñas, ignoran a veces las verdaderas faltas graves que hayan cometido. Y se consideran a veces como una persona víctima o sacrificada. ¿Qué pasa con lo contrario? Dios no quiere que uno esté en algo asfixiante, que sea muy difícil para ti. Pero te aseguro que si Dios está permitiendo que nosotros atravesemos un proceso, es para que lo vivamos. Él quiere que dejes y sueltes eso. Quiere que sueltes esa forma de cómo estás haciendo las cosas que te puedan estar dañando o perturbando. Que puedas aceptar las cosas con paciencia. Que puedas entender que de repente para algunos un crecimiento es rápido y para otros es lento. Que puedas confiar en la providencia. Que puedas soltar. Para que uno no pueda quedarse en pequé, sino quédate en la misericordia con la que Dios te está viendo. O sea, en el momento que uno ha pecado y que uno siente y reconoce que ha pecado, no nos miremos desde esa parte señalador, tú hiciste, o yo hice, no. Mirémonos con un poquito de misericordia y seamos pacientes, para no tratar de ser autoexigentes con nosotros mismos. Y no solamente eso, solamente quedarnos en una postura de víctima. Porque ayer mi hermana Gretel decía algo importante. En un pecado pareciera ser como una relación en la que ambos son los que están participando de la acción. Entonces, cuando yo peco, el otro también, contra quien estoy pecando, tiene una cuota de responsabilidad. Y hay que asumir ambas partes. Ambas partes. Tercer punto. Una espiritualidad creadora de unidad y no de división. Una espiritualidad creadora de unidad y no de división. Y esto es importante. ¿Y por qué es importante? Y lo voy a resaltar y lo voy a hacer público. Porque en ocasiones donde hay un lugar donde pueden haber mucha sanación y mucha liberación, el enemigo viene a sembrar división. Y entonces aquí toda la comunidad completa, toda la asamblea completa tenemos que orar por unidad. Porque si nosotros hemos recibido aquí sanación y liberación, nosotros tenemos que tratar de pedirle y clamarle al Señor para que todo espíritu de división salga fuera de acá. Salga fuera de mi relación de ministerio, salga fuera de mi relación de pareja, salga fuera de relación de amistad, salga fuera de todo cuanto tenemos. Porque este es un espacio donde el Señor actúa. Este es un espacio donde Jesús pasa sanando, liberando y transformando nuestras vidas. Dios, ¿el enemigo quiere que pase eso? ¿El enemigo quiere que pase eso? No. Y entonces, como Él no quiere, la mejor forma de que esa obra no se dé, que es una obra de Dios, es una obra de Dios mismo, Él siembra división. Y entonces, si es así, nosotros todos tenemos un compromiso ante la comunidad, ante nuestro Dios. Debemos orar y buscar una espiritualidad que nos acerque a la unidad. En esto es muy particular porque ya me dice que me falta poco tiempo. Nos dice lo siguiente.
voy a olvidarme un poco de esto y no voy a poder terminar. Por algo muy particular. Porque mientras que uno está parado aquí, uno tiene esa batalla de tratar de cumplir con el escrito, con el que el tiempo que tenemos permitido, pero más importante, tratar de agradarle a Dios. Y entonces, en esa situación de unidad, hay que tomar en consideración lo siguiente, y es que nuestro Dios en su infinita misericordia nunca hizo clasificaciones de nada. No hizo clasificaciones de ningún tipo, ni de publicanos, ni de pecadores. ¿Por qué no hizo esa clasificación? Porque resulta que Dios sabe en lo profundo que todos tenemos ahí algo hermoso y perfecto y agradable a Dios. Y te ha traído acá para que tú descubras eso que es perfecto, bonito y agradable a Dios. Que pueda quitarle todo el paño negro que ensombrece toda esa belleza que Dios ha puesto en ti y ha puesto en mí. Definitivamente estoy en batalla, no puedo tratar de cumplir con todo esto. No puedo decir todo lo que está ahí. Realmente el autor es especial como para un retiro interno, para un retiro en el que uno pueda realmente descubrir todo cuanto pueda estar malo en nosotros. Pero importante, ¿por qué? Porque nuestra hermana Cielo nos hablaba de una espiritualidad de arriba y una espiritualidad de abajo. Y justamente entre los pasos que está para poder agradar a Dios, para poder entrar en sintonía con Dios, es desde la espiritualidad de abajo, desde aquella en la que tienes la posibilidad de conocer tus luces y sombras con total claridad y aceptarlas. Y aceptar que hasta lo malo tiene un profundo sentido de redención en tu vida. Eso que hemos conseguido, eso que hemos identificado, eso que es malo, tiene un profundo sentido de redención en tu vida. Es más, y con certeza se puede decir, todo aquello que aún nosotros no hayamos perdonado o aceptado dentro de nuestra historia de vida, es aquello que todavía no hemos resuelto, es aquello con lo cual no tenemos que perdonar, es aquello que no tenemos que reconciliar. Porque resulta que Dios lo permitió por algo. Y lo permitió por algo para enseñarte algo, para quitarte algo, para corregirnos algo. Y es tan importante eso que permitió, que resulta y acontece que si no lo aceptas en ese momento de tu vida, a donde sea que vayas, a donde sea que te escapes, a donde sea que vayas, eso te va a volver a pasar. Porque nuestro Dios, nuestro Maestro, nos repite la historia y la lección de vida hasta que la aprendamos. Si hemos tenido una situación tan recurrente en nuestra vida y no la hemos entendido, y peor, nos hemos resistido, nos va a seguir pasando hasta que nosotros la entendamos. Y en esta que el Señor me pone los apegos. Los apegos hacia las personas, los apegos hacia los familiares, los apegos hacia las amistades. Porque en los apegos, sin querer, se cuela algo muy grande. La idolatría, porque ese alguien comienza a ocupar el lugar de Dios. Y hasta que no lo entendamos, la lección se nos va a repetir con una persona, la otra persona, hasta que tú y yo, como hijos de Dios, aceptemos que ese proceso doloroso,
con llantos, con todos, lo tenemos que aceptar porque Dios quiere quitarte eso de tu vida. Quiere quitártelo para que le adores solamente a Él. Una espiritualidad que pueda realmente ser sanadora es una espiritualidad que no se aísla. Que no se aísla. Y no solamente que no se aísla, sino que busca de Dios y no de los consuelos. Un bonito deseo es agradar a Dios. Y aquí hay algo muy particular porque somos una hermosa comunidad que se mueve a través del Espíritu Santo, que se mueve a través de lo que sentimos, vemos y percibimos a través de los dones. Pero somos una comunidad que se queda justamente muchas veces en los consuelos que nos da Dios, en las experiencias hermosas que nos da Dios, en las experiencias que tenemos de repente ante el Santísimo, ante un momento de oración. Es un momento hermoso, pero me quedo en el consuelo, me quedo en el gozo. Y resulta que a veces en esa espiritualidad podríamos, nos diría San Juan de la Cruz, caer en una gula espiritual, porque resulta y acontece que hay que buscar al Dios de los consuelos, pero no hay que buscar el Dios por las consolaciones. No hay que venir a la comunidad porque aquí yo siento gozo. No hay que venir a la comunidad porque aquí yo siento. Y cuando dejes de sentir, ¿qué pasa? Cuando dejemos de sentir eso hermoso que sentimos en las alabanzas, cuando dejemos de sentir, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a apartar de Dios? ¿Qué va a pasar cuando de repente no puedas ir a otro lugar y te toque ir a una iglesia donde de repente el sacerdote, ay, cuántas cosas no hemos dicho del sacerdote? Que es fastidioso, que es la misa, que la otra, que no cantan, que X. ¿Tú estás buscando a quién? ¿Estamos buscando a quién? Estamos buscando a Dios y lo que nos pueda decir Dios. Entonces, esa espiritualidad que no busca los consuelos es bastante liberador, porque entonces cuando necesite realmente y profundamente de Dios, como a muchos santos, pues hasta seremos privados de la misa, seremos privados de la comunión, seremos privados de tantas cosas, y eso no nos apartará del verdadero Dios, porque estaremos buscando un Dios de verdad, un Dios que no es de consuelo sino que es de fe. En esto de tener una espiritualidad sana, una espiritualidad que transforme, hay que reconocer muchas cosas, y una de ellas es que nuestra vida va a estar llena de muchos combates. Nos lo dice Job: la vida de un cristiano es como la de un soldado. Y no es la del soldado que se toma la foto, es la del soldado que todos los días se tiene que preparar por si hay batalla. Todos los días se tiene que preparar. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde se da esa gran batalla? ¿Dónde se da esa gran batalla? Esa batalla se da aquí en la mente. Esa batalla se da aquí en lo que algunos conocen, los que ya han estado en el desierto, que nuestra santa, quien guía los desiertos, Santa Teresa de Jesús, nos dice que la loca hace una batalla campal. La loca trabaja realmente para el enemigo, le pagan bien, y coloca una historia, una película, y nos hacemos una película completa de algo que ni siquiera ha pasado, y trabajamos en base a una presunción. Y es que el hermano de repente, vamos a hacer una película loca, es que el hermano no me habló porque yo le hice esto y aquello, y el hermano de repente venía distraído porque le faltaba plata. Y otra película. No, es que el hermano no me miró mal, que no sé qué, que aquello, que no, yo le hice esto, o yo. Miren, es que la película es grande, porque miren, tenemos al Hollywood aquí metido, pero el Hollywood de este es fatal. Y entonces la película es tan grande y todo el problema está aquí, cuando simplemente se podría solventar con una simple pregunta.
o entregárselo a Dios. Pero no, nosotros queremos tener el control. Queremos tener el control de esa situación. Y por eso sigue la batalla campal aquí, en la mente. En esa mente soltemos y entreguemos todo. Yo le doy gracias a Dios después de la fractura de columna. Mientras que estaba viviendo toda la situación, les aseguro que no. Pero cuando uno está viviendo la prueba, hay que asumirlo. La vivimos molestos, tristes, deprimidos, no sé más. En el momento de la prueba es horrible. Pero después uno dice, oye, gracias Señor. Porque gracias a esa fractura de columna, yo reconozco físicamente cuando estoy queriendo tomar el control, inmediatamente el dolor se instala. Cuando el hermano tiene cargas tan fuertes y yo, decido si me aparto o oro. Reconozco cuando debo yo también soltar, porque soy controladora, tengo que asumirlo, soy controladora, pero no soy controladora tanto de algunas cosas, no, yo quiero controlar la voluntad de Dios, porque quiero hacer las cosas a mi manera. Suelta, y en la medida que soltemos, vamos a tener una espiritualidad más llevadera. Una cosa en la que tú das, Él te da y ahí van, caminando juntos. En el que Él te entiende que te caes y está esperando levantarte. En el que está siempre ahí a tu lado. En el que cada vez que estás pecando, estamos pecando, Él dice, en vez de decir, no te dice, lo volviste a hacer, no, Él dice, ay, pobrecita, mi hija volvió a caer. Eso nos mira como un padre más que paternal, maternal, con esa ternura de que lo vas a volver a intentar y lo vas a hacer mejor. Ya no vas a pasar por eso. Con mi ayuda y mi asistencia vas a salir de eso. Por eso no debemos ser tan duros con nosotros mismos y tratar de mirarnos con esa mirada que Jesús tuvo para con Pedro. Imagínense el escenario. No me vas a negar. Y resulta que Pedro lo niega y tira 3 veces. Imagínense cómo vería Jesús a Pedro. No lo hizo fuerte. Vio a su hijo que en su debilidad estaba cayendo 1, 2 y 3 veces. En esa debilidad que tenemos, Él nos quiere ayudar y necesita tenernos ahí, porque como decía al inicio el autor, permitió el pecado porque te necesitaba que dependieses única y exclusivamente de Dios. Lo permitió para eso, pero no es que nosotros vamos a estar buscando pecar, no es que nos vamos a mover solamente en el pecado, no vayan a decir y van a salir de acá, no, es que es bueno estar pecando. Jamás he dicho eso, ni tenemos que buscar eso. Pero en esta situación hay algo muy importante que en estos días recordaba y era pleno y gratificante para mí. Porque resulta y acontece que en ese momento en el que sentimos que no somos nada, nos dice San Agustín, en ese momento, preciso momento de profundo pecado, de profundo arrepentimiento, todavía podemos ser santos. Y que San Agustín nos invita a trabajar como si todo dependiese de nosotros, sabiendo conscientemente que todo depende de ese Dios. En este momento en el que quizás por breves pinceladas habremos compartido parte de lo que puede ser una espiritualidad que nos lleve a sanarnos, a transformarnos, el Señor me colocaba una de las herramientas que en el desierto solemos utilizar, y son las visualizaciones centradas en Jesús, porque Jesús, que es quien sana, actúa de manera
impresionante dentro de nuestra historia de vida, permitiendo lo siguiente, y es como dice el salmista, te hace revivir completamente el momento de tu vida en el que está ahí, el dolor, la alegría o el perdón, para que si en ese momento tú te sentiste solo, te sientas acompañado, para que tú puedas entender el porqué de lo que pasó en tu vida. Estas visualizaciones nos permiten a muchos sanar recuerdos profundos, recuerdos que están hasta dentro del vientre de nuestra madre, recuerdos de cosas que nosotros ni sabemos. Esas visualizaciones la utilizan muchos a nivel de la parte psicológica, pero muchas veces los mismos siervos de Dios, porque Dios permitió que hubiesen médicos, que hubiesen psiquiatras, que hubiesen psicólogos, utilizan esa herramienta, esa técnica, mejor dicho, esa técnica. Y esa técnica te permite ver dónde está el problema, pero no te lo sana. Cuando se hace centrada en Jesús, Él no solamente te permite ver el problema, te permite sanar y liberar de ese problema, de esa herida en la que mi hermana muy bien decía ayer, ha puesto un espíritu para que cada vez que esa herida, el espíritu la remueve, tú te sientas otra vez herido. E imagina que esa herida ha sido desde pequeño. Entonces no sientes un dolorcito, sino que sientes un dolor monstruoso. Porque un dolor monstruoso, vamos a hacerlo visual para que ustedes lo vean. Imagínense que usted se cae y se golpea la rodilla. Se vuelve a caer y se vuelve a romper la rodilla. Y se sigue cayendo y se sigue dando en la misma rodilla. Y ya la herida que no ha podido sanar se sigue abriendo cada vez más y más. Y llega un punto en que ya no sabemos el daño ni la magnitud de la herida, porque la herida venía desde hace años. No sabemos cuánto tiempo. Por eso es que necesitamos que Jesús vaya a ese momento en el que hemos tenido una herida tan abierta y el enemigo ha querido hacer vida, crecer la herida, y seguimos con esa herida y pasamos años en las comunidades, en las parroquias, asistiendo a actividades, hasta haciéndonos oración, y no se logra sanar esa herida. Por eso es que ahí, en el silencio, en esa quietud donde solamente Dios actúa, ahí Él quiere que tú y yo le entreguemos eso. ¿Y por qué que se lo entreguemos? Porque es necesario. A veces nosotros sabemos el problema, pero no se lo soltamos a Dios. No se lo soltamos. Y en este momento yo quiero que tu hermano y hermana sueltes las cosas que tienes en tus manos. Sueltes todo lo que tengas en tus piernas. Está en tranquilidad. Suelta. Esperemos que el que es amigo de lo ajeno no esté activo, también esté en su relajación. Entonces suelta todo lo que tengas en tus manos. Cierra tus ojos. Toma la respiración lo más cómodo y lenta posible. En el desierto se nos enseña a respirar, porque en ocasiones andamos tan agitados que no podemos respirar. No lo vamos a hacer hoy. Pero en esa respiración tranquila, sin agitación, sin preocupación, y con tus ojos cerrados, quiero que te ubiques en un lugar donde de repente puede ser el que más te guste o en el que te está ubicando Dios. Piensa quizás en las faltas que desde el día de ayer ya el Señor ha puesto en tu mente y en tu corazón. Piensa en esas faltas. Piensa en ello. No sé dónde te encuentras.
No sé hasta dónde te llevó Jesús. Observa qué está a tu alrededor. Observa si es agua, si es un camino, si hay césped, si hay vegetación, si hay llamas, si es un cuarto oscuro, si es un pozo profundo. De ese lugar donde te encuentres, con detalle y con calma, ve cómo Jesús camina hacia ti. Camina hacia ti y te tiende la mano para sacarte de donde estás. Si no te sientes con fuerza, si te sientes cansado, si te sientes que ya no puedes más, es Jesús quien no solamente te tiende la mano, sino que también te quiere cargar. Te quiere cargar porque entiende tu dolor, tu sufrimiento, ha entendido tus lágrimas, ha estado ahí contigo y te carga. Te carga para sacarte de donde estás. Te abraza con esa ternura para que puedas avanzar junto con Él, a su lado. Pero no quiere quedarse solamente caminando a tu lado, sino que te mira con deleite de arriba a abajo, detallando tus manos, tus pies, lo hermoso de tu cuerpo, lo hermoso de tu alma. Y quiere unirse a ti. Quiere unirse a ti para que Él sea quien te guíe desde tu interior. Deja que sea Jesús desde adentro de ti te conduzca a donde Él te quiere llevar. A ese lugar donde todo es alegría, donde todo es amor, donde hay paz, donde hay justicia. Porque Jesús quiere quedarse permanentemente contigo. Él quiere que a donde quiera que vayas, en tu trabajo, en tu hogar, en la cocina, en el baño y en la cama, estés con Él. Porque si Él camina junto contigo y dentro de ti, tu pie no tropezará. Pasarás por valles y sombras y Él te sostendrá. Ahí junto con Jesús y en ese silencio, escucha lo que Él te quiere decir. Me conoces desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Sé tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Me conoces desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Sé tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te ama. Te ama tal cual como eres. Te amo, no importa lo que hagas. No
importa lo que hiciste. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Aún así te amo. Toda tu historia, Él la ama. Te ama a ti. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Aún así te amo y siempre te amaré. Hijo mío, hija mía, cada vez que estés en problemas o en tribulación, vas a alabarme, a adorarme y a glorificarme, porque en la alabanza ningún espíritu del mal puede soportar estar alabándome. Así que cada vez que te sientas mal, hayas sido humillado, despreciado o hayas pecado, vas a alabar y vas a alabar desde tu corazón. Vas a alabar desde lo profundo de tu alma, aún con las lágrimas. Aunque no lo entiendas, tú vas a dar gracias porque Dios te lo está permitiendo para tu bien. Y vas a alabar porque Dios, cuando tú alabas, suceden cosas maravillosas. Y de pie, hermano, porque tú vas a alabar al Señor, porque Dios no te quiere que te quedes en el pecado, ni en ese perdón que todavía aún no das. Cuando el pueblo Lo del del Señor Señor alaba a Dios, Alábalo desde el suceden corazón. cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas Créelo. maravillosas. Desde tu corazón, Hay grítaselo. sanación, liberación. Y te aseguro que Se ese siente enemigo la se va a ir de presencia tu vida. del Señor. En Hay todo sanación, momento. Alábalo. liberación. Alábalo. Y se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el gozo y siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento el gozo y siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy